Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo capítulo en esta carta, el penúltimo capítulo. Estamos ya a punto de terminar, nos quedan escasas 3 enseñanzas para terminar la primera carta a los Corintios. Si usted ha estado acompañándonos, pues puede decir que ya leyó toda la carta a los Corintios, no solo la leyó, sino que recibió una explicación. Y espero que haya sido tan edificado y esté siendo como un servidor al prepararla. El título de la enseñanza del día de hoy es Reevangelizando Evangélicos, y es el tema número 24 de esta serie, El orden de Dios en la iglesia. Vamos a abarcar hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 34, pero vamos a tomar como base ese último versículo de hoy, que es el versículo 34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cristianismo de este lado del mundo donde estamos nosotros es símbolo de ¿qué? De bienestar, es símbolo de prosperidad y, en el mejor de los casos, símbolo de una buena moral, de buenos principios. Para muchos, cristianismo es una buena opción, pero igual pues es buena opción también el yoga. ¿Qué tal? Te ayuda a tener paz interior, a estirarte un poquito, a lo mejor hasta bajas unas libritas de más y te vuelves más elástico. Para otros, pues el wellness, ¿no? El wellness, alimentarte bien, comer saludable y moverte un poquitito. Para otros, la dianética, pues es también una buena opción. Pues lo que te resulte para que seas una persona positiva, para que seas una persona buena onda, una persona, pues, la cual todos quieran, pues, estar alrededor de, ¿no? Todo lo que funcione con tal de tener una buena actitud de vida, dicen algunos. A ti te funciona el cristianismo, pues a otros les puede funcionar cualquier otra cosa. Y esto no nos sorprende cuando lo escuchamos de los incrédulos, ¿no? De la gente del mundo. O sea, no me sorprende escuchar que una persona del mundo diga: bueno, pues a ti te funciona eso del cristianismo, a mí me funciona lo del yoga. ¿Qué tal? O a mí me funciona lo del horóscopo, qué sé yo. El tema es cuando aquellos quienes se denominan a sí mismos como cristianos piensan de esta manera. Tal vez no lo expresen con sus palabras, tal vez con sus palabras no digan: bueno, el cristianismo es una buena opción, algo bueno por hacer el fin de semana. Hay quienes no lo dicen con sus palabras, pero sí lo viven con sus hechos, lo demuestran con sus hechos. Hay un autor muy conocido quien habla acerca del ateísmo práctico. Una cosa es el ateísmo filosófico y como manera de pensar, pero hay quienes viven un ateísmo práctico, es decir, viven como si Dios no existiera para ellos únicamente el día de reunión. Únicamente el viernes, únicamente el domingo es cuando me pongo el disfraz de cristiano y le canto y le digo al Señor que voy a hacer todo lo que estorbe de mi vida lo voy a quitar y sí. Pero luego salgo y otra vez me agarro todo lo que le dije al Señor que yo iba a quitar, ¿no? Los principales embajadores del cristianismo el día de hoy, y hablo de este lado del mundo, son pues ya no tanto predicadores o pastores, sino son coaches, ¿no? Son motivadores, son aquellos quienes son influencers, ¿no? Se habla en el ámbito pues americano de habla inglés, pues se habla acerca de pastores como tipo rockstars, ¿no? Pastores quienes tienen una influencia sobre los artistas y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, todos ellos se han encargado de propagar un mensaje user-friendly, ¿se entiende lo que es? ¿No? Es así como que amigable, centrado completamente en el hombre. Temas como tu mejor vida ahora, ¿qué tal? Temas como sueña en grande y obtendrás todo lo que tú sueñes. Temas como ámate a ti mismo. ¿Quiénes tienen este discurso de la autoestima como algo bíblico, ¿no? Tengo que amarme a mí mismo para poder amar a los demás. El tema, como dijo Jesús, ya nos amamos nosotros a nosotros mismos, pero muchos presentan esto como en una envoltura de mensaje cristiano, ¿no? Y esta cultura ha producido, por supuesto, a cristianos, entre comillas, o cristianos, en el mejor de los casos, muy distintos, muy diferentes a los cristianos, por ejemplo, de la iglesia en Jerusalén, del libro de los Hechos, a cristianos de la iglesia en Antioquía,
los cuales no estaban centrados en su propio bienestar. O sea, basta con ir a la misma escritura y pues ver, a ver, cómo eran los primeros cristianos y comparar los cristianos de este lado del mundo, quienes abrazan y siguen y le dan like y promueven este tipo de enseñanzas que yo te acabo de decir, y cómo eran los cristianos de la iglesia en Jerusalén, los cuales, según el libro de los Hechos, no según yo, vendían sus propiedades y sus bienes y las daban a los necesitados. Ellos no estaban centrados en su propio bienestar terrenal, sino que estaban con sus ojos puestos en la esperanza de la venida de Cristo. Ellos decían, el Señor va a venir en cualquier momento. ¿Y cuántos creen que eso todavía sigue siendo así? O sea, no es solamente una teoría que nos aprendemos, no es solamente pues, doctrina esencial, ya me lo enseñaron en el curso de Avancemos, que Cristo va a venir y que vamos a resucitar y bla, bla. Pero es una realidad, el Señor puede venir hoy mismo. Esta mañana hablaba con una persona que es ministro y hablábamos acerca de esta realidad. Bueno, es un cambio de gobierno y cada que hay cambios de gobierno pues se le dice al gobernante nuevo que es el anticristo, ¿no? ¿No lo dijeron del que acaba de salir? Y si del anterior siempre que entraba un nuevo gobernante y que entra pues siempre le ponen los cuernos y la cola y todo este asunto, ¿no? Espero que nosotros no seamos de esos quienes dicen not my president, ¿no? Y no estoy haciendo campaña política, simplemente estoy diciendo lo que dice Romanos, capítulo 13, que los gobernantes han sido puestos por Dios y que estamos llamados pues a someternos a ellos, porque el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Así que eso ni aún se nombra entre nosotros. Nos guste o no nos guste, es nuestro presidente, y si no nos gusta pues podemos cambiar de país sin problema. Honduras, ¿cuál te gusta? Venezuela, México, cada uno de nosotros podemos elegir, ¿no? El punto es de que estos creyentes estaban centrados en la venida de Cristo, y decía que platicaba yo con esta persona y hablábamos de esa realidad. Bueno, no queremos exagerar el asunto, pero sí el Señor puede venir en cualquier momento, puede venir por su iglesia en cualquier momento. No nos va a pedir un vale, no nos va a pedir permiso ni absolutamente nada. Él cuando diga ya, es ya. Al parecer este problema del cual yo te estoy hablando, de mensajes diluidos, de mensajes distorsionados, estaba presente también en algunos de la iglesia en Corinto, la cual estamos viendo. Las vidas de algunos miembros de la iglesia en Corinto simplemente comunicaban dos cosas. Número uno, o que no conocían a Dios, que no se habían encontrado con Cristo, o que se habían encontrado con el Señor, pero que no habían entendido bien el ABC del cristianismo. Repito, las vidas de algunos creyentes en Corinto comunicaban, número uno, o que no habían conocido a Cristo, o número dos, en el mejor de los casos, que habían conocido a Cristo, pero que no habían entendido el ABC del cristianismo. ¿Por qué digo esto? ¿Es solamente una acusación por hacerla? No, ni tampoco pretendo que nos sintamos, somos mejores que los corintios, pero lo digo con base en la evidencia de lo que ya hemos visto. Había en la iglesia en Corinto divisiones entre los creyentes, había facciones o partidos dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia de la región de Acaya, en Corinto, pues había unos quienes decían, lo hemos visto, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, y así sucesivamente. Cada uno pues escogía su propio partido y trataba de desacreditar al otro siervo de Dios. Había también, lo hemos visto, inmoralidad en la iglesia. Uno de los miembros de la iglesia, y no era el único por cierto, pero este era el más escandaloso, había tomado por mujer a la mujer de su padre, a su madrastra. Y decía a Pablo, o sea, ustedes son creativos hasta para pecar, o sea, de verdad. O sea, están hasta inaugurando pecados, son más creativos que los del mundo. Había también entre los creyentes estafas, o sea, entre los mismos hermanitos se estafaba el uno al otro y decía, a ver, demándame. Pues no, que muy cristiano, y así cosas como estas. Había desórdenes en el hogar, la mujer quería venir y profetizar, quería venir y enseñar a los hermanos, pero no se sometía a su propio esposo. Y bueno, puede haber muchos ejemplos. El otro día vino una señora aquí, una hermana, que dijo, no, pues yo vine y me le escapé a mi esposo y no le pedí permiso para venir. Órale. Y luego quería andar enseñando a las hermanas de aquí. Digo, ay, Dios nos libre, ¿no? Bueno, este tipo de desórdenes había también allá en la iglesia en Corinto. El tema es cómo trató el apóstol Pablo, el fundador de esta iglesia de Corinto, cómo trató este asunto, de las divisiones y de todo esto que había, un desastre, ¿no? Cualquier otro hubiera dicho, ¿dónde presento mi carta de renuncia? Ahí nos vemos, ahí se quedan, bye, adiós, ¿no? Bueno, él lo trató de esta forma, tal y como le dijo a su discípulo Timoteo, pastor joven, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 le dijo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso le enseñó a Timoteo, pero eso también hizo él. No hay fórmulas mágicas, hermanos. Y digo, por si algún pastor nos está escuchando o nos escucha después, no hay fórmulas mágicas. No hay unciones especiales, por más que quisiéramos que hubiera un aceite especial que nos traen de quién sabe dónde, de Israel o de no sé dónde, y ese se lo derramamos a cada una de las ovejitas y ya van a ser súper santas. No hay trucos tampoco, no hay, mira, este método, síguelo y toda tu iglesia va a ser santa y va a ser wow, lo máximo. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos, no hay unciones especiales. Lo único que transforma es la palabra de Dios. A lo mejor dices, sí, lo único que transforma es la palabra de Dios, pero tampoco creamos que es así como que un fetiche, que no, pues a ver, cada quien cómprese la mejor Biblia y ande con ella para todos lados y va a ser bien santo. No, requiere tiempo del que la expone, de preparación, de oración, de pedirle dirección a Dios, pero también tiempo del receptor, tiempo para que la atienda, tiempo para que medite en ella, tiempo para que busque la oportunidad de aplicarla a su vida. La palabra y la enseñanza requieren tiempo, pero también requiere paciencia de aquel quien la está comunicando, de decir, ok, acabo de enseñar esto y ya están haciendo todo lo contrario. O este hermano está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que enseñé desde arriba y le dije que el griego y que el arameo y que el totonaco y todo. E hizo exactamente todo lo contrario. Bueno, requiere paciencia. Lo estamos viendo con el apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo ante una situación como esta? Dije que les volvió a enseñar la palabra, ¿pero qué? Pues les volvió a enseñar doctrina esencial. Por ejemplo, en el capítulo 1 les volvió a enseñar acerca de la doctrina de la cruz. Haz de cuenta que tienes un alumno de secundaria o de high school y le dices, siéntate, a ver, repite conmigo. A, B, C, pollito chicken, gallina, o sea, sí, ¿no? Les volvió a enseñar la doctrina de la cruz, les volvió a enseñar la doctrina del Espíritu Santo en el capítulo 2. Ahora, ya casi al final de la carta, les va a volver a enseñar doctrina esencial. Y esto lo vemos en el versículo 1, dice 1 Corintios 15, versículo 1, si va conmigo, 1 Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Nos detenemos ahí. Esta doctrina esencial se encierra en una palabra que está allí en el versículo 1, y es la palabra evangelio, diga evangelio. Es la palabra griega evangelión. ¿Qué significa esta? No digo palabras griegas nomás para que, el griego, no. ¿Por qué digo esta palabra griega? Porque para nosotros evangelio puede significar muchas cosas, pero si vamos a la etimología usada en el texto bíblico, vamos a ver que esta palabra evangelión denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas. Se le daba una recompensa a aquel quien llevaba buenas nuevas de un reino a otro reino, etc. Más tarde la palabra fue cambiando y desapareció la idea de la recompensa, y esta palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas, únicamente buenas noticias. Así que esto es evangelión, esto era evangelión, buenas noticias. Pablo los remite al mensaje que les predicó en un principio. Acuérdate que esta iglesia ya estaba en los dones, había quienes profetizaban y había de varios que profetizaban, otros hablaban en lenguas y otros interpretaban. Bueno, una fluidera de dones impresionante, pero Pablo aquí los está remitiendo al mensaje que les predicó cuando fundó la iglesia, en un inicio. Algunos de los corintios ya se habían olvidado del mensaje del evangelio. ¿Qué tal? Se sentían como reyes. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 4, versículo 8, Pablo les dice de forma irónica, de forma sarcástica, les dice, ya estáis reinando, ya sois ricos y sin vosotros reináis. O sea, ya son reyes y ni nos invitaron. Ustedes ya están viviendo el reino ahora, como esa teología que se hizo muy popular y todavía ha dejado sus estragos, ¿no? De que el reino es ahora y de que para qué quiero las calles de oro allá en el cielo si aquí las necesito y quién sabe qué, todo este tipo de rollos. Pues los corintios también andaban en ese rollo. Parece que les había llegado el libro de Miles Monroe, allá también en aquel tiempo a Corinto. Y Pablo les dice, ustedes ya están saciados, ya sois ricos y sin vosotros reináis. Ellos se creían sabios y estaban anonadados, estaban impresionados con sus dones espirituales, como si ellos mismos hubieran generado estos dones espirituales. Por esto fue que se volvió necesario, como hoy creo yo, reevangelizar a los evangélicos. Versículo 2, hablando del evangelio, por el cual
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Evangelio es buena noticia, es la buena noticia de Dios. ¿Cuál buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Porque remitiéndome a lo que hablaba en el principio, en la introducción, hay quienes creen que la buena noticia de Dios es que vas a ser próspero. ¿Esa es la buena noticia de Dios? ¿Que vamos a ser ricos en este mundo? La buena noticia de Dios es que podemos hablar en lenguas, que podemos sanar, que podemos profetizar. ¿Esa es la buena noticia de Dios? ¿Sabes algo? Aunque suene bien, nada de eso es poder de Dios para salvación. O sea, nadie se salva porque oye a otro hablar en lenguas. Nadie se salva porque tiene un Tesla o un BMW o un Mercedes-Benz. Nadie se salva por eso. Los paganos también lo tienen, los jeques de Dubái también lo tienen y ni conocen a Dios, ni lo quieren conocer. ¿Para qué? Según ellos, ¿no? Pero el Evangelio sí es poder de Dios para salvación, según Romanos 1. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 17. Solo para afirmar esta idea que yo te acabo de decir. No es nada nuevo. O sea, no crees que estoy hablando de un mensaje nuevo, revolucionario, en contra de lo popular. No se trata de ser impopular nomás a lo tonto, sino que se trata de ver lo que Jesús dijo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo. O sea, más allá de los 12, había otros discípulos, 70 para ser exactos, a los cuales el Señor también envió. Y les dijo, vayan, les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, etc. Y luego regresaron con el Señor para darle un informe, lo cual es bueno, ¿eh? O sea, es bueno que si somos encomendados de parte de la iglesia para hacer cualquier labor, pues regresemos con la autoridad y digamos, mira, las cosas van así, 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 ¿no? Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, que si era de veras, Señor. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y se han de haber quedado así como que, ¿what? He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y ahí está el versículo que quiero que subrayemos. Mas no os regocijéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis hermanos, por creer en el Evangelio fuimos salvos, es decir, por creer en el Evangelio nuestros nombres se escribieron en los cielos, como dice Jesús. Y el llamado aquí, según Pablo, volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el llamado es ¿a qué? A retener el Evangelio. A retener el mensaje del Evangelio. Esa palabra retener es la palabra cateco y significa sostener firmemente. ¿Te has movido de casa? ¿Te has mudado? ¿Y qué pasa cuando vas moviendo la estufa o vas moviendo la cama? Pues ahí la vas sosteniendo y le dices al otro, ¿no? Ya sea que vayas así enfrente o vayas atrás, sosténlo, no lo sueltes, ¿no? Y ahí vas moviéndote. Bueno, es la idea que nos comunica esta palabra cateco, es sostener algo firmemente. La palabra cata significa abajo y eco significa sostener. Esa es la palabra que utiliza Pablo, que retengamos, que sostengamos ese mensaje del Evangelio. Porque si no se retiene este mensaje del Evangelio, por el cual nosotros creímos, todo lo demás que nosotros hagamos, todo se vuelve vano. El Evangelio, mis hermanos, no es algo que se toma y luego se olvida. O sea, no es la medicina que te tomaste y ya, ¿no? No. Es algo que se abraza, según el mismo texto bíblico. El Evangelio es algo que se abraza y que nunca se suelta. Tenemos que cada día predicarnos el Evangelio. Cabe destacar que a pesar de todas las fallas, todos los pecados que se manifestaban en los creyentes en Corinto, Pablo enfatiza aquí en estos versículos que acabamos de leer, que ellos habían recibido el Evangelio y que perseveraban en el Evangelio, solo que se habían desenfocado, como esas cámaras, ¿no? de fotografía que tienes que moverle el lente para poder enfocar bien. O sea, ellos habían creído en el Evangelio, lo habían retenido, eran salvos, pero andaban bastante desenfocaditos, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hay una tendencia para emitir juicios condenatorios, porque hasta aquí podríamos decir, no, ni esos corintios ni cristianos son como a veces nosotros hacemos. A veces con mucha ligereza nosotros decimos cosas como, ese ni cristiano es. Órale, ¿y tú que eres el Espíritu Santo o qué? Pero aquí podemos aprender de Pablo que es posible que alguien, inclusive nosotros mismos, nos desenfoquemos con cosas.
y que nos olvidemos del Evangelio, y entonces es cuando se vuelve necesario esta reevangelización, como la que Pablo les está haciendo aquí a los Corintios. Aquí comienza a hacer un repaso y un resumen del Evangelio en el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vamos a detenernos ahí. Lo que Pablo les enseñó a los Corintios y lo que enseñó en cada uno de los lugares a donde Pablo fue y plantó iglesias, no lo inventó él, no era algo nuevo. De vez en cuando surge por ahí algún predicador, algún maestro que parece como que trae algo nuevo. Bueno, tengamos mucho cuidado, porque todo lo que es nuevo es falso. Pues sí, porque el Evangelio ya está ahí. O sea, no hay nada nuevo del Evangelio, ya todo está ahí. Si alguien sale con, no, que traigo esta nueva revelación, olvídalo. Si es nuevo, es falso. Entonces Pablo lo que traía no era algo nuevo, no era algo inventado, tampoco algo que recibió de algún hombre. No, pues me fui a no sé dónde y allá me dieron quién sabe qué revelación, o se me apareció quién sabe qué y me dijo que les dijera. Bueno, no fue de parte de hombre, no fue parte de ningún invento suyo porque cenó muchos tamales, qué sé yo, absolutamente. Fue el mismo Jesús, escucha esto, resucitado, quien le enseñó al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 12, allí Pablo afirma eso que te acabo de decir. Dice Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este es el contenido, ahora volviendo en el versículo 3, este es el contenido del evangelio que recibió. Dice primero a los Corintios 15:3, la segunda parte, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La salvación no hubiera sido posible sin la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, pues no hubiera habido salvación, no habría salvación. Cristo pagó por nuestros pecados al dar su vida en la cruz. Y es lo que dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. Y la sepultura de Jesús nos habla de la realidad de su muerte. ¿Por qué? Porque algunos podrían decir que la muerte de Jesús pues fue algo que alguien se inventó, algo figurado, algo poético, pero Jesús realmente murió. Hubo una tumba que por cierto no era de Jesús, no era propiedad de él, sino de José de Arimatea. José de Arimatea le prestó esta tumba, este sepulcro al Señor para que fuera ahí guardado, ¿no? Sabemos nosotros que únicamente por 3 días. Pero continúa el versículo 4 y dice, y que resucitó al tercer día. Y aquí Pablo da la introducción para el tema que va a tratar a detalle en este capítulo. Jesús no solo murió y fue sepultado, así pues Buda, así los fundadores de las religiones mueren y son sepultados y ahí se quedan, se los comen los gusanos, ¿no? Aquí es donde está la médula del evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y vuelve a decir, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, como dije, nada de esto es algo nuevo. No es una nueva religión como algunos enseñan, el cristianismo es una nueva religión. No, no lo es. Ya estaba anunciado por las Escrituras, ya estaba anunciado por los profetas. El profeta Isaías habló acerca del Mesías sufriente y esto nos habla de la muerte de Jesús. Los salmos también hablan del Mesías sufriente. Es más, ¿sabes cuál es el profeta que predicó de la resurrección? A ver, piénsale, echa a andar la ardilla. ¿Quién fue el profeta que habló con su vida de la resurrección? Según Jesús, fue Jonás. Exacto, bien, palomita para los que dijeron Jonás, muy bien. Porque Jesús dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, Jonás, la vida de Jonás nos ilustra la resurrección de Cristo, esa sepultura de Cristo y esa resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue un hecho real. Y no solo contamos con evidencias escriturales, además hubo testigos oculares, personas quienes presenciaron a Jesús resucitado durante esos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver el versículo 5. Para que veamos esta lista de testigos oculares, quienes vieron a Cristo resucitado. Primero a los Corintios 15:5, dice, y que apareció a Cefas.
Si quieres anotar esta aparición de Jesús a Cefas, al apóstol Pedro, lo puedes encontrar en Lucas 24, versículo 34. Jesús, inmediatamente después de resucitar, se le apareció a las mujeres. Eso déjelo ahí guardado y anotado, ¿no? Primero se les apareció a las mujeres y después al primero de los apóstoles al que se le apareció fue a Pedro. Cefas le llama aquí el apóstol Pablo. Dice, y después a los 12, eso está en el mismo capítulo 24 de Lucas, versículo 36. Eran 11, quiero hacer la aclaración, ¿eh? Dice, y después a los 12, pero en realidad eran 11, porque había uno que ya no estaba, ya había manifestado su verdadera naturaleza y ya no estaba allí. Se refiere entonces, ¿por qué dice a los 12? Bueno, porque es lo que representan los 12, ¿no? Los apóstoles. Algunos acusaban a los apóstoles de haber robado el cuerpo muerto de Jesús. Esa era la acusación, ese era el chisme que corría por todos lados. No, esos discapóstoles se robaron el cuerpo de Jesús y ahora dicen que resucitó y no sé qué. Bueno, para derribar este argumento, el apóstol Pablo habla de testimonio de personas reales con las cuales podías ir y podías preguntarles. Y ¿sabes qué? No era el testimonio de uno, que decía, no, sí, yo lo vi, solo uno. Tampoco era el testimonio de 2, es más, ni de 12. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué tal? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muy probablemente a la aparición de estos 500 hermanos a los que se refiere Pablo fue en Galilea, en Mateo capítulo 28, cuando Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Bueno, la interpretación y la explicación que nosotros encontramos de estos 500 hermanos muy probablemente fue este momento, justo antes de ascender Jesús. Y aunque algunos de estos 500 testigos ya habían muerto, había otros quienes seguían vivos en ese tiempo y podían ir y podían consultar con ellos todo esto. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era medio hermano del Señor Jesús. Y este Jacobo, en algún momento, ahí en el Evangelio de Marcos, pensó que su medio hermano Jesús estaba loco. Que este Jesús no sé qué le pasó. Está fuera de sí, eso está en Marcos 3:21, porque predicaba, ni comía y se la pasaba ahí enseñando y ¿sabes qué? Vamos por Jesús porque ya como que se le botó la canica, vamos por él, ¿no? Y lo mandaron llamar en plena predicación. Haz de cuenta que estoy yo aquí y vienen mis hermanos y háblale a ese loco que está ahí hablando, ¿no? Y nos vamos a llevar porque no ha comido. Bueno, este era Jacobo, quien no creía en Jesús, pero después creyó en él. Y algunos dicen que tenía las rodillas tan peladas que era impresionante, tenía callos en las rodillas de tanto orar a Jesús. Versículo 8, mismo versículo 7, perdón, dice, después a todos los apóstoles, después de aparecer a Jacobo, se apareció a todos los apóstoles, y esto fue en el monte de los olivos, antes de ascender a los cielos. Esto en Hechos 1, versículo 13 al 14, versículo 8, ahora sí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Señor se apareció por primera vez a Pablo en Hechos 9. Los que están haciendo estudios bíblicos lo acaban de ver, cómo Pablo en camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús, más bien el Señor lo encontró a él, lo derribó y vio esa luz. Ahora, ¿por qué dice como un abortivo? ¿Un abortivo qué es? Un abortivo es alguien nacido antes de tiempo. Antes de que se cumplan los 9 meses, pues esa persona, ese ser humano, nace. Y por esto Pablo se refiere a él mismo como un abortivo. ¿Por qué? Porque si comparamos el tiempo que Jesús pasó con los 12, de 3 años, como si fuera los 9 meses, pues ellos estuvieron los 3 años, los 9 meses, ahí, ¿no? En gestación. Y luego ya el Señor los mandó. Vino el Espíritu Santo y pues ya ahora sí empezaron a echarle ganas a la obra del ministerio. Pero Pablo no. Pablo fue así como que, órale, vas, en camino a Damasco y vas, ¿no? O sea, se encontró con el Señor, estuvo un tiempito, pero no estuvo 3 años exactamente como los otros apóstoles siendo enseñado por Jesús. Así que fue lanzado al apostolado, por decirlo así, antes de tiempo. Por eso él se refiere a sí mismo como un abortivo. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Volviendo con los corintios, piensen ellos por un momento, después de leer estas palabras. Algunos se sentían ya la divina garza porque hablaban en lenguas. ¿Qué tal? En cambio, Pablo, siendo apóstol, habiendo recibido el evangelio del mismo Señor Jesucristo, habiendo sido elegido para el apostolado por el mismo Señor Jesucristo resucitado, se consideraba como indigno. Ustedes ya son reyes, ya andan reinando, ya son capaces de descalificar a Cefas y a Apolos para unirse al partido Pablo. Ustedes son capaces de desacreditar a todos. No hay predicador ni apóstol que me llegue. El Señor Jesús y yo. Bueno, pero Pablo decía, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy, ha sido por la gracia de Dios y no por mérito mío. Mi trabajo ha sido por la gracia de Dios, decía Pablo. Y mira que Pablo fundó más iglesias que todos los apóstoles. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, aquí es interesante porque está mostrándonos que él, el mismo Pablo, no alimentaba la idea de que lo endiosaran. O sea, a él no lo deslumbraba que dijeran, no, yo soy de Pablo. Nada, andes con esas cosas, brother. O sea, él no alimentaba eso. Eres de mi partido, sí. Pues mírame, tómame fotos, ¿no? Sí, y te alimento esa idea de que me endioses y de que pienses que yo soy lo máximo. No, Pablo no hacía ese tipo de cosas. Él está diciendo aquí en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, ustedes creyeron, esa es la realidad. Lo importante no es el vaso de barro. Repito, lo importante no es el vaso de barro. Llámese como se llame. Sea americano, hispano, lo importante no es el vaso de barro, lo importante es el tesoro del evangelio que está dentro del vaso de barro, el que encontramos en el vaso de barro. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí se empieza a poner buena la cosa, porque a todos los conflictos que yo te mencioné rápidamente hace ratito, divisiones, estafas, inmoralidad, todo este asunto y luego el desorden que había en el culto y todo esto que yo te mencioné, a todo esto había que añadirle que entre los creyentes de Corinto algunos negaban la doctrina de la resurrección. Algunos decían, no, eso de la resurrección no existe. Ahora, entendamos el contexto cultural, el contexto geográfico, por decirlo así, y cultural también. Corinto estaba en Grecia, estaba muy, muy cerquita de Atenas. Acuérdate que Pablo predicó allí en el Areópago y les habló, ¿no? Les disertó y todos dijeron, no, pues parece que es predicador de nuevos dioses, ¿no? Vamos a oírlo. Fueron y tenía la atención captada de los filósofos allí en Atenas, pero cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, dice Hechos 17 que algunos se burlaban. La resurrección. Otros decían, bueno, ya luego te viremos, Pablo, luego te viremos. Mis hermanos, allí es en donde nosotros nos encontramos ubicados en esta iglesia, que estaba influenciada por una doctrina pues que se oponía a la doctrina de la resurrección, una filosofía que se oponía a la doctrina de la resurrección. Por donde tú te inclinaras, si te inclinabas por el lado griego, la doctrina de la resurrección como que no la podías captar. Y luego si te ibas por el lado judío, hebreo, tampoco, porque había sectas que tampoco creían dentro del mismo judaísmo en la resurrección. ¿Qué nos enseña esto en este tiempo? En donde hay una mezcla de cristianismo con filosofías paganas. Se le llama eso sincretismo, es la mezcla de cristianismo, sí, pero con un poquito de esto, con un poquito de aquello y esto y lo otro. Hace poco escuché la crítica de un analista político, y no voy a hablar de política para nada, pero en su análisis político que tenía que ver con los hispanos en Estados Unidos y todo este asunto, dijo algo que se me quedó así grabado y le he estado dando vueltas por días. Dijo, mira, Estados Unidos pues es un país cristiano, decía este analista político que no tenía nada que ver con religión y con cristianismo. Él estaba dando su opinión en cuanto a la religión en el país. Decía, después tenemos los cristianos evangélicos y luego están los católicos, blancos, americanos, ¿no? Católicos. Y luego está, decía él, los
católicos mexicanos. Pero dice, esto fue lo que dijo el analista político, los mexicanos no son católicos, son guadalupanos. Ya me quedé así. ¿Es cierto? O sea, cuando tú comparas el catolicismo de los mexicanos y de los latinoamericanos con el catolicismo romano, con el catolicismo americano, nada que ver. Son religiones completamente distintas. Son dos religiones distintas. Bueno, estoy hablando de mezcla de cristianismo, sincretismo con otras cosas ahí, ¿no? Cosas paganas. Bueno, y esto se da todavía el día de hoy. Esta mezcla de cristianismo con otras cosas, filosofía griega, en los Corintios había producido una enseñanza en la cual el nuevo nacimiento era una experiencia espiritual que sustituía la resurrección futura. Y espero darme a entender claramente. Ciertamente dice la palabra que cuando nosotros nacimos de nuevo, Pablo mismo lo enseña en la segunda carta a los Corintios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, hay una nueva naturaleza en nosotros, ciertamente. Pero aún así dice la palabra que vamos a resucitar. O sea, el nuevo nacimiento sí es una resurrección, y en el bautismo nosotros, que van a venir unos por cierto, ya el próximo mes, estamos representando lo que ocurrió. O sea, fuimos muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. Sí, pero eso no niega la realidad de la resurrección futura. Ellos enseñaban y decían, no, ahí en el bautismo ya, ahí fue la resurrección. Los falsos maestros se introducían en las iglesias, como lo hacen el día de hoy, y poco a poquito van enseñando herejías como esta y otras. Podría nombrar yo muchas herejías que tú dices a lo mejor, pues ¿qué tiene? Pues mira, con que le eche ganas al brother, ¿no? Con que venga, pues no es tan grave, ¿no? Cree que la resurrección fue en el nuevo nacimiento y que no va a haber resurrección. ¿Qué pasa? Nada, es buena onda. Hasta me invita a comer a su casa a veces, ¿no? Tranquilo. Bueno, fíjate lo que dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Otro ejemplo de una herejía, mientras que lo buscas. Por ahí salió alguien diciendo que el Espíritu Santo es una señora. Y cuando cantan, le cantan al Espíritu Santo y le dicen señora Espíritu Santo. ¿Cómo la ves? Y se ha hecho bien popular esa onda. Entonces, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Lo que importa es el corazón. Sí, por eso. Lo que importa es que le echen ganas, ¿no? ¿Qué importa que piensen que el Espíritu Santo es una señora? Eso tiene muchas implicaciones. Vamos a 2 Timoteo 2:16, ahí estamos ya, ¿verdad? Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué entiendes por esa palabra impiedad? Impiedad significa ir en contra de Dios mismo. Piedad es eusebeia en griego, es ir en pos de Dios. Impiedad es ir en contra de Dios. Las falsas doctrinas, ¿por qué se vuelven populares? Porque les otorgan a los receptores ciertas licencias para pecar, licencias para vivir como les dé la gana, o incluso les produce una falsa seguridad. Esa es una de las caras de la falsa doctrina. Si yo enfatizo algunas doctrinas bíblicas, pudiera moverlas, torcerlas por aquí, apoyarlas en lo que dijo algún reformador, en lo que dijo algún teólogo, ya sea contemporáneo o del pasado, y te puedo a lo mejor terminar diciendo, mira, estamos seguros en Cristo. Y sí, o sea, nuestra salvación está segura en Cristo, cierto. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, cierto. Yo puedo torcerle y darle algunos twists por aquí y por allá y llegar a decirte que si tú te suicidas, por ejemplo, te vas con el Señor, porque la salvación está segura. ¿Y qué puedes hacer tú para perder la salvación? Nada, entonces suicídate y te vas con el Señor. Bueno, hay quienes están creyendo esta herejía. Y hay predicadores muy populares que tenemos a lo mejor hasta sus comentarios bíblicos ahí en nuestras bibliotecas. Y que algunos los endiosan de tal manera. Dicen, yo soy del partido de Cefas o de Pablo, de como le quieras llamar, ¿no? Pero enseñan ese tipo de herejías. Decía que la falsa doctrina se vuelve popular porque otorga licencias. Claro, si mi salvación está segura a este nivel, ¿no? Pues yo puedo darle bola al hilache y hacer lo que sea, al fin que mi salvación está segura. Al fin que soy elegido y, bueno, pues vámonos a echarle ganas, ¿no?
Otra de los atractivos de la falsa doctrina es que engrandecen al hombre. La filosofía de vida del mundo, ¿cuál es? La vida es una y hay que vivirla, ¿no? Y hasta canciones hay. No te voy a recordar ninguna de Marc Anthony ni nada, no. Ni de Celia Cruz, nada. O sea, hay que vivirla porque la vida es una y vamos a disfrutar y hay que gozar porque la vida es una nada más y hay que vivirla, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que produce la falsa doctrina. Vive tu mejor vida ahora. Disfruta, sonríe, goza. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dan nombres, que se desviaron de la verdad. Y aquí es en donde está la doctrina de Himeneo y de Fileto. ¿Cuál es esta falsa doctrina de Himeneo y Fileto? Que conducía a la impiedad a los que la abrazaban, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Si la resurrección ya se había efectuado, como enseñaban Himeneo y como enseñaba Fileto, si la resurrección ya se había efectuado, y como creían algunos en Corinto, pues ya no había nada de qué preocuparse, ¿no? Ya, esto es todo lo que hay. Cada quien puede vivir como le dé su gana, al fin que pues ya la resurrección ya se efectuó. ¿Por qué es así de relevante esta doctrina? Por lo que implica. No tanto por la teoría en sí, sino por lo que implica la doctrina que se enseña. Hace algunos años, 2013 por ahí, se empezó a popularizar mucho este asunto que yo te acabo de decir, del debate, ¿no?, de toda la vida, ¿no?, de que si la salvación se pierde y no se pierde, y que si es por predestinación o si es por el libre albedrío, y todo este asunto, ¿no? El punto es de que en aquel momento iglesias empezaron a dividirse, iglesias que estaban pues tratando de enseñar la Biblia, pero llegó esto y trajo confusión en muchas iglesias y trajo división en muchas iglesias, y mucha gente que fue víctima de esta corriente, pues ahorita quién sabe por dónde andan. El punto es de que en aquel tiempo yo también empezaba o reempezaba en la palabra, en el Señor, me había vuelto de rollos que andaba por ahí yo también, ¿no? Y recuerdo que llegó una persona con esta doctrina y era buena onda. Yo recuerdo que yo le dije al pastor, pues déjalo que siga en su rollo, pues ¿qué va a pasar? Yo en mi ignorancia, ¿no? Y por mis sentimientos, guiado por mis sentimientos y mis emociones, y decía, pues déjalo. Y pues la respuesta fue no, por lo que implica. Vamos a preguntar al pastor Chuy. Y bueno, el pastor Chuy por supuesto que cuando tú le haces una pregunta al pastor Chuy, no te responde con un sí o con un no, te manda un libro. Y nos mandó, ¿no?, una buena literatura, empezamos a estudiar, empecé a meterme más en ese asunto y empecé a ver las implicaciones. Todavía este líder no decía lo del suicidio, hay que suicidarse. Por cierto, esa iglesia tiene varios temas legales de gentes a quienes ellos mismos les aconsejaron, no pasa nada si te suicidas, y se suicidaron. Y los familiares están demandando a la iglesia. Tienen varios casos así. Pero todavía no se daba todo esto y poco a poco fuimos viendo las implicaciones de esta doctrina. Hay varios predicadores que a lo mejor usted sigue y publica y recomparte ahí en redes sociales que son de este asunto. Pero vamos a continuar con la resurrección y lo que implica el negar la doctrina de la resurrección. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es su fe. Si la resurrección es algo imaginario, mis hermanos, es lo que está diciendo Pablo, si es algo etéreo, algo únicamente imaginario que ocurrió allí en la conversión, entonces la resurrección de Cristo también fue algo imaginario. Si fue así, entonces la predicación de quien está predicando aquí y la de todos los que han predicado atrás de mí hasta llegar al mismo Pablo, pues es algo imaginario nomás. Nuestra fe es algo imaginario nada más. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si la resurrección es algo únicamente espiritual, que no va a ocurrir de manera física, entonces somos falsos testigos. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos cada Semana Santa, ¿no?
el domingo de resurrección, que Cristo resucitó de los muertos con poder. Y hay más implicaciones, dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería una fe estéril, sería una fe incapaz de ofrecer salvación, porque hay fe en cosas, ¿no? Hay quienes tienen fe en mil cosas, pero pues nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado, sería igual de estéril, incapaz de salvar, como cualquier otra religión que es por obras, etc. Por tanto, seguiríamos aún en nuestros delitos y pecados. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, aquellos quienes ya murieron y que murieron creyendo en el Señor, pues también murieron en sus pecados. Y fue solo una ilusión, fue algo que sintieron bonito en el momento, pero ahora pues, murieron en sus pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo aquí es que sin la resurrección, el cristianismo queda limitado a una creencia únicamente de esta vida. Todo eso que dije, el yoga, la dianética, you name it, cualquier religión, puede que le funcione a algunos para darles una mejor vida. Sí, o sea, no, pues antes yo era bien drogo y me inyectaba heroína y todo, y llegó a mi vida el yoga o la meditación y cambió mi vida. Y ahora soy una mejor persona, mira, hasta bajé de peso, ya no pateo a mi perro, ahora soy bien positivo, soy buena onda. Mira, amor y paz, brother, peace and love. ¿No? Pero se muere y así con peace and love se va al infierno. Si la resurrección no fuera algo real, la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, pues el cristianismo sería eso, sería solamente una creencia para esta vida. Y entonces, dice Pablo, somos unos miserables. Eso le dijo Jesús a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como se ve toda la fama, toda la riqueza, toda la gloria de esta vida en perspectiva con la eternidad. Se ve como una miseria. Sí estás agarrando a la onda de lo que te digo, ¿no? O sea, piensa en lo más así estrambótico que puedas imaginarte de riqueza. No sé, se me viene a la mente un jeque de Dubái, ¿no? Con un Ferrari así de oro, porque sí son de oro. Y al lado trae un tigre de mascota, ¿no? Y trae Rolex, y tiene un Rolex para cada día del año, y de millones de dólares, y tiene edificios, y tiene gasolineras, y tiene todo lo que te puedas imaginar. No le alcanzarían 20 vidas para gastarse todos los millones y millones y millones que tiene. Bueno, piénsalo. Y ha sido millonario desde que nació, toda su vida. Bueno, todo eso, cuando lo comparas con la eternidad, ¿qué es? ¿Cómo se ve? Como una miseria, como un polvo, como nada. Y es lo que está diciendo Pablo. Si nuestra religión es una religión de esta vida que te ofrece bienestar, y ponle que te ofreciera prosperidad y que te ofreciera salud y bienestar, pero te vas a ir al infierno, pues eres un miserable. Y a continuación, Pablo va a comenzar a enseñar la doctrina de la resurrección de Cristo y cómo será la nuestra. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ya no está hablando en un, si no hubiera resucitado, pasaría esto. No, ahora lo está afirmando y está diciendo, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Primicias de los que durmieron es hecho. En el Antiguo Testamento, porque menciona de las primicias, ahí en el Antiguo Testamento, las primicias eran la garantía de la cosecha posterior. Es decir, aquellos quienes tenían una cosecha traían las primicias, las cuales garantizaban que en la próxima cosecha iba a haber una cosecha abundante. Y esta es la ilustración que les está trayendo en cuanto a la resurrección. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, pero para no volver a morir. Porque a lo mejor tú dices, hey, wait. Cristo resucitó, pero ya había resucitado a Lázaro. Ya había resucitado a la niña aquella, Talita Cumi, ¿verdad? Después, en Hechos, Pedro resucitó a Dorcas. Y dices, ok, entonces, ¿cómo que Jesús fue el primero? Ya había habido otros quienes resucitaron, quienes volvieron de los muertos, sí. Pero, ¿por qué dice que Cristo es primicia? Porque Cristo fue el primero en morir para no volver a morir.
Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. La niña resucitó, pero volvió a morir. Dorcas resucitó, pero volvió a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a morir. Y esto fue el primero en hacer esto. Él fue el primero, el primogénito de hacer este tipo de cosas, son experimentar esto, ¿no? En Colosenses 1:18 le llama el primogénito de entre los muertos. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios creó al hombre con inmortalidad. Debemos de tener esto en la mente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no les puso fecha de caducidad, los creó inmortales. ¿Pero qué pasó? El pecado de Adán, o sea, de Eva, pero pues Adán como responsable, introdujo la muerte. La muerte entró en la dimensión del hombre, la cual no era parte del programa de Dios, ¿no? Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, vino ¿para qué? Para darnos vida. Porque como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Su muerte, su sepultura, su resurrección hicieron posible que todo aquel quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el versículo 23, como ya dijo antes que Dios es un Dios de orden, ¿te acuerdas? Y esto es en todo, en la creación, en el culto, en todo Dios es un Dios de orden. Por si no te gusta el orden, bueno, pues hay que buscar otro Dios, ¿no? Pero si crees en el Dios de la Biblia, es un Dios de orden. Y ahora habla del orden en cuanto a las resurrecciones. Dice versículo 23, pero cada uno en su debido orden, cada uno en su momento. Cristo, las primicias, o sea, el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo, como dije al principio, va a volver por su iglesia. No va a volver por una denominación. Tengamos eso claro, mis hermanos. Porque a veces tendemos mucho, ¿y qué denominación son? ¿Y qué denominación somos? ¿Y cuál denominación? Esto fue algo que el hombre inventó. O sea, no es algo bíblico. No vemos en la Biblia un tema de que pues, los de Antioquía eran de tal denominación, pero los de Jerusalén eran de tal denominación. No. Tiene que haber un cierto orden, etcétera, pero no nos dejemos llevar por eso. Cristo no va a venir por una denominación, ni va a ser varias venidas. Ahorita voy por los pentecostales. Ahora voy por los bautistas, ¿no? Ahorita voy por los metodistas. No. El Señor va a venir por su iglesia. Ahí en su iglesia hay bautistas, pentecostales, presbiterianos, como quieras llamarles, ¿no? Hay denominaciones. Cristo va a venir por los suyos, por aquellos quienes fueron lavados y comprados con su sangre. Versículo 24. Luego el fin. O sea, primero Cristo, luego los que son de Cristo, luego el fin. Cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este programa de resurrecciones u orden de resurrecciones concluye ¿con qué? Concluye con esta resurrección de todos los muertos, incluidos aquellos quienes no creyeron, incluidos los enemigos de Dios. Pero para ellos esta resurrección va a ser una resurrección para juicio. No creyeron, dice Jesús, el que no cree ya ha sido condenado, pero aquí es donde viene el momento ya puntual. Eres resucitado, ya estabas condenado, pero ahora se afirma, ya es, digamos, oficial esta condenación y vas a morir eternamente, o sea, vas a vivir para morir eternamente, para condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, aquí vemos esto. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se les van a leer todos los cargos, todas las acusaciones. A nosotros no, porque ya Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Nuestro pecado fue juzgado en Cristo. Quienes hemos creído hemos disfrutado de esta cancelación de todos los decretos que nos eran contrarios. Pero aquellos quienes no creyeron van a resucitar. Y no hay tema aquí, porque si lo vemos claramente, y el mar entregó los muertos que había en él, y no los que se acababan de ahogar y que todavía había un cuerpo. Los muertos que han muerto en todo el mundo, que murieron en el mar, el Señor, el poder de Dios los va a resucitar y va a juntar de donde esté, sus moléculas y todo, van a juntarse para resucitar y ser juzgados, cada uno según sus obras. Versículo 26, ahora sí, de 1 Corintios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Cristo resucitó, luego nosotros resucitaremos, su iglesia, luego estos muertos para juicio que murieron sin Cristo, pero después va a haber una destrucción de la muerte. Apocalipsis 21:4, nada más anótalo, dice que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Junto con los condenados a muerte eterna, la muerte también será lanzada al lago de fuego. Pero nosotros, los creyentes, vamos a disfrutar de inmortalidad. Por eso ya no moriremos, porque ya no habrá muerte. No va a existir la muerte para nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Yo no sé usted. Si le tienes miedo a la muerte, pues hay que fortalecer más nuestra fe. Y por esto necesitamos ser reevangelizados. Porque esto es lo que nos trae el evangelio. ¿Te fijas cómo va más allá de tu mejor vida ahora y todo, que declara la casa de tus sueños? Se ve todo eso como una broma, ¿no? Se ve como una miseria. Y dices tú, el Señor me va a resucitar para ya no morir más. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza, ya no, nada. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Jesús se hizo hombre. Y ahí empieza la humillación de Jesús. Desde el momento en el que Él se encarnó, tomó un cuerpo como el nuestro, ¿no? Y murió en la cruz. Se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado por el Padre. Filipenses 2:10. ¿Para qué fue exaltado por el Padre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, aquellos quienes están en potestad, en poder, y en la tierra, y debajo de la tierra. O sea, nadie se va a escapar de doblar sus rodillas. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es lo que está hablando aquí, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Puede parecer un trabalenguas, ¿no? Pero es interesante. Trata de ver 27 y 28, nada más, versículos 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y luego Pablo explica esto que acaba de decir. ¿Por qué? Porque conocía a su gente. Porque dijo, no, nomás vale que les explique de qué se trata, si no de aquí me van a sacar otra falsa doctrina. De aquí me van a sacar otro rollo y van a, y van a hacer todo un rollo embarradero, ¿no? Por eso dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, está hablando de Jesucristo, está aclarando que el Padre no se va a someter a Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, por si se les estaba empezando a correr la ardilla por ahí, que el Padre se va a someter a Jesucristo. No. O sea, esto queda excluido el Padre de esto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Todo le ha sido dado a Jesucristo? Esto es lo que está diciendo Pablo, lo explico en pocas palabras. Todo le ha sido dado a Jesucristo, pero Jesucristo le devolverá todo al Padre. ¿No te parece maravilloso? Este es el orden de Dios. O sea, la deidad, la divinidad funciona en perfecta armonía. Es lo que estamos viendo aquí, hasta el final de los tiempos. De otro modo, versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y aquí ya lo desperté, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Porque es un versículo difícil de interpretar. Entonces, ¿cómo entonces nos podemos bautizar por los muertos? Como los mormones enseñan. Los mormones enseñan que se bautizan ellos por los muertos y ya los muertos son salvos. Bueno, todo lo que le reveló el ángel Peperonia, el que te conté. Ellos entendían bien esto de lo que Pablo estaba hablando, era algo común, por eso él apela a esto, dice, porque ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? O sea, lo que está diciéndoles Pablo es, mira, hay una contradicción aquí. Él está diciendo, versículo 29, ¿qué harán los que? O sea, no está diciendo nosotros los que nos bautizamos por los muertos. Esta no es una práctica bíblica ni cristiana. Había unos quienes se bautizaban por los muertos, pero él dice, si no hay resurrección, entonces ustedes mismos se están contradiciendo. O sea, los mismos griegos se están contradiciendo, porque se bautizan por los muertos. ¿Para qué se bautizan por los muertos? Ahora sí habla de nosotros, versículo 30. ¿Y por qué nosotros, te fijas? Ellos, nosotros. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y esa palabra, nosotros, incluye a Pablo, a los apóstoles,
a los cristianos, no de ahí de acá ya. Ahí no había persecución en ese momento. Por eso tenían tiempo de andarse peleando y andar con falsas doctrinas. No. En donde había persecución no había tiempo para falsas doctrinas, ni para pleititos, ni nada. O sea, andaban, córrele y salvando su vida, ¿no? Entonces, incluía a Pablo, a los apóstoles, a los otros cristianos, los cuales, los cristianos, por cierto, no se bautizaban por los muertos, pero sí padecían persecución por el evangelio. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso es lo que decía Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, los que estudiaron aquí en la iglesia el libro de los Hechos, recuerdan cómo allí en Éfeso se armó un alboroto terrible. La gente estaba, pero ya con todo el deseo de matar a Pablo, y por eso aquí Pablo les dice, o sea, aquellos de Éfeso andaban como fieras. ¿Pero de qué me aprovecha? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, todo eso es vano. Dice Pablo, si no hay resurrección, ¿para qué me ando así arriesgando y padeciendo persecución? ¿Para qué ando yendo de cárcel en cárcel y latigazos y apedreadas y todo? ¿Para qué? Mejor, pues démosle vuelo al hilacha. Vivamos la vida loca, como dijo aquel salmista, ¿no? Pues, si no hay resurrección. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es el llamado que vemos aquí? O sea, este no es un texto aislado, va vinculado a todo lo dicho antes. El problema que está tratando era una falsa doctrina que tenía serias implicaciones. O sea, era tan seria esta falsa doctrina que derribaba todo el cristianismo, si se abrazaba. Entonces aquí viene este versículo. El llamado es ¿a qué? A no dejarnos engañar. Los más grandes enemigos de la iglesia, mis hermanos, no son los que persiguen a la iglesia. ¿Sí me entiende esto que estoy diciendo? Los más grandes enemigos de la iglesia no son los perseguidores de la iglesia, porque mira, vemos en el libro de los Hechos que estaban muy acomodaditos ahí en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Empieza la persecución y salen, ahora sí, a hacer la gran comisión. Ay, sí, Señor, ahora sí. Y por todos lados donde iban predicando. Y empieza el evangelio a correr por Samaria hasta el último de la tierra, ¿no? Y empieza en todos lados a correr el evangelio. Pero si no hubiera habido persecución, no salen. O sea, los que persiguen a la iglesia, mira, más bien como que la fortalecen. Hablando, no estoy diciendo que la pandemia sea una persecución, ni conspiración, ni nada. Pero ¿a poco no? Como que algunos mostraron sus verdaderos colores. Y hubo otros quienes despertaron y ay, ¿sabes qué? Me voy a aferrar del Señor porque pues mi vida ahorita está, mañana quién sabe. O sea, ahorita me ves muy bien, mañana a lo mejor, salí positivo y a la otra semana ya me están con tamales, ¿no? Me están velando, ¿no? Así es nuestra vida de frágil. Entonces, bueno, pues sabes que esto es en serio. Pero todo este tipo de cosas no son capaces de destruir la iglesia. Al contrario, la fortalecen. ¿Quiénes son los más grandes enemigos de la iglesia entonces? Los falsos profetas, las falsas doctrinas. Había un predicador muy antiguo y decía, ¿qué puede ser más poderoso que la palabra de Dios? Lo decía, por supuesto, de manera tricky, ¿no? Y todos decían, nada. ¿Qué puede ser más poderoso que la palabra de Dios? Nada. Y decía, sí, las tradiciones. Eso dijo Jesús, ¿no? Las tradiciones, sus tradiciones invalidan mi palabra. Tradiciones y filosofías y rollos como estos invalidan la palabra que decimos que es nuestra regla de fe y de conducta. Y por supuesto, no estoy diciendo que nada sea más poderoso que la palabra, pero para el hombre sí a veces. A veces es más pesado la religión, las costumbres, las tradiciones, mis sueños y todo esto que la misma palabra de Dios. Y el llamado es a no dejarnos engañar por aquellos quienes introducen herejías destructoras que parecen inofensivas. Que pues no, sí se ve bien, pues tiene sentido. Sí, claro, para ellos tenía sentido. No, pues sí, en el momento en el que nací de nuevo, ahí resucité y ya no hay resurrección. Y luego, pues si ya no voy a resucitar para ser condenado, pues ya nos damos de vuelo de hilacha, vivamos nuestra mejor vida ahora y ya. Porque esas herejías desvían a muchos. Hay personas, y a lo mejor tú eres una de ellas, yo conozco a algunos quienes tratando de buscar genuinamente a Dios, tratando de
o sea, ver la creación y decir, no, sí, Dios existe de verdad, voy a buscarle, voy a darle mi vida, etcétera. Se metieron a Google y buscaron, y el primer resultado que les apareció fue pare de sufrir. Y llegaron a pare de sufrir con un deseo genuino de buscar al Señor. Y les dijeron, no, que el trapito ungido y todo este asunto, y que el aceite, sí, mire, llame ahora, y todo este asunto. Y les bajaron toda la lana y terminaron decepcionados. Otros se encuentran con pues, la iglesia más cercana y pum, les aparece la más popular, la más famosa. Y llega y pues nada más se la pasan diciéndole pues doctrinas de esta vida y miserables, ¿no? Llamémosle así, con este ejemplo que usamos. ¿Qué ocurre? Que después como que les ponen una vacuna contra el evangelio. Después oyen el evangelio y lo rechazan. Dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ya lleva 1 hora hablando? No, hombre, allá 25 minutos y puras sonrisas y puro pues, sentir bonito y bien motivado salía. No, vaya, vámonos. ¿Qué es eso de que el infierno y que vamos a resucitar? No, pues yo tengo que salir y hacer negocios porque la pandemia nos tiene bastante cimbrados, ¿no? No. O sea, quedan vacunados contra el evangelio. Pero Dios cómo me ama, ¿verdad? Yo ni oro, yo digo una que otra 365 declaraciones para cada día y ya con eso. Ni de eso de santidad, no, ¿para qué? Yo hago lo que me hace feliz y etcétera, ¿no? Quedan vacunados con el evangelio. Cuando lo oyen, lo rechazan. Cuando lo oyen, huyen de él y dicen, no, todos ustedes son una bola de fariseos. Todos ustedes son una bola de retrógradas, de religiosos y de negativos. Por eso están como están. Muchos quedan vacunados así contra el evangelio. Pues ¿sabes qué? La advertencia permanece. Esta advertencia del versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado con lo que oímos. Tengamos cuidado con lo que leemos. Porque no todo lo que brilla es oro. O sea, ya no estoy hablando de los que son abiertamente falsos profetas, ¿no? O sea, que dices tú, oye, profetizaste para el 2020 que el año de la victoria y la prosperidad y el bienestar, y la mitad de tu staff se murió ya de COVID, ¿no? Y tu iglesia está cerrada y etcétera, ¿no? Entonces, y salen ahora para el 2021, no, ahora sí, el pasado me falló, pero ahora sí viene entonces tu año de la prosperidad. O sea, hay quienes ya abiertamente, de aquí a 20 kilómetros, uno se da cuenta que es falsa doctrina, falsa profecía, pero hay algunos que parece que brillan, que los dices, no, pues sí, y te vas. Y empiezan a trastornar tu fe y empiezan a llevarte y a desviarte de la verdadera santidad, de la verdadera piedad. No todo lo que brilla es oro. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. Ese es el efecto del evangelio. O sea, cuando hemos sido expuestos a esto, que fue el evangelio, de que Cristo murió, resucitó, vamos a resucitar, la iglesia se va con el Señor, los que le rechazaron van a resucitar para condenación, y todo esto nos deja esta implicación, nos da pie para hacer este llamado. Velad debidamente. Hay una manera de velar que es indebida, ¿eh? O sea, hay quienes están velando, pero solo para sembrar en lo terrenal. Y no duermen, ¿no? O sea, se duermen así y abren los ojos y están pensando en cómo hacer más dinero y cómo pagar esto y cómo pagar aquello, y no los ves, renuncian a su familia, renuncian a todo, porque están persiguiendo el sueño americano. Y esto estoy hablando aquí en este contexto, ¿no? Bienes materiales, están velando pero indebidamente. Están poniéndole todos los riñones ahí, todo su cuerpo, toda su salud a los bienes materiales, pero este evangelio nos deja así. ¿Cuáles bienes materiales? ¿Para qué quiero un Tesla? ¿Para qué? Velad debidamente y no pequéis. Es este mismo llamado que se puede hacer. Porque en el otro no voy a hablar de los homosexuales porque pues, no se vayan a ofender. No vaya a ser que se conviertan y luego pues, no van a ser felices. Y así, ¿no? Pero el evangelio nos da pie para hacer este llamado. O sea, velen debidamente y no pequen. El llamado es despierten, reenfóquense. O sea, sí creyeron en el evangelio, lo han abrazado, pero andan desenfocaditos. Okay, otra vez, enfoquen y veamos ¿qué? La eternidad, lo que viene en la eternidad. El desenfoque de lo que es realmente relevante había llevado a los corintios a una vida licenciosa, a una vida impía. ¿Lo ves? ¿A qué grado se puede llegar
como para que llegues al culto borracho, así de plano. Esos eran los corintios, ¿eh? Y luego ya con una botella de vino o dos o varias, se quería poner a profetizar la hermana. Ya con una botella encima, ¿no? Está profetizando o predicando el predicador y dice, pero no, pues yo no estoy de acuerdo. Y el esposo, no, cállate, no, déjame, yo le voy a decir ahorita, ¿no? ¿Imaginas? Ese es el culto de los hermanos en Corinto. Otros pues, de licenciosos, ¿no? Decían, no, pues yo tengo libertad de comer carne y sacrificado a los ídolos y allí en los restaurantes de los templos y bien chido. Y bueno, pues ya estando ahí en el templito, pues no me ve nadie, pues me voy acá con las hieródulas o hieródulos, porque pues hay que darle al cuerpo lo que pide, ¿no? No tiene sus necesidades y mi esposa siempre le duele la cabeza con este asunto. No, pues y mi esposa, ella anda ya de casa en casa y en chismes y en argüendes y demandando a aquel, y un desastre como este, ¿no? Hasta allí les había llevado el desenfoque a los cristianos en Corinto. Pero había otros quienes no era que estuvieran desenfocados, de plano ni se habían convertido, pero ellos creían que creían, ¿se entiende? O sea, yo creo que creo, pero en realidad no. Es lo que dice Pablo, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Y esto, mis hermanos, por eso lo dejé para la conclusión, pero fue nuestro versículo para arrancar. Porque es una vergüenza. Es una vergüenza que en vez de que ellos como pueblo adquirido por Dios, como nación santa, estuvieran anunciando las virtudes de aquel quien les llamó de las tinieblas a su luz admirable, en vez de estar haciendo eso, en vez de estar ganando almas para el reino de Dios, estaban provocando que los que estaban dentro de la iglesia se contaminaran. Yo a veces cuando leo la carta pienso en el liderazgo de la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba con los líderes de Corinto? Que había pecado y decían, no, nosotros, o sea, estamos envanecidos porque somos bien tolerantes con el pecado. Porque nosotros no creemos en eso de disciplinar. No se vayan a ofender los hermanitos, no vayan a pensar que aquí no hay amor. ¿Tú qué onda? Habían estos partidos y los líderes, a lo mejor hasta de un partido era uno y hasta de otro partido era otro. Habían estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, y ellos no decían nada. Pues bueno, que cada quien que crea lo que quiera, a fin que hay libertad, pues que cada quien abrace lo que quiera abrazar. En vez de estar ellos haciendo la gran comisión, estaban permitiendo que los creyentes se contaminaran con esas falsas doctrinas. Y quiero aclarar que no solo es responsabilidad de los líderes, de los pastores. ¿Por qué? Porque honestamente, tanto un servidor como Juan, como Carlos, como Eusebio, como Javier, somos incapaces de monitorear lo que usted escucha en YouTube. O sea, yo no tengo el password de su cuenta de YouTube. No somos capaces de cuando usted le está dando clic a una predicación de algún predicador, que pues todo apareció ahí, lo voy a ver, a escuchar, a ver qué tal. Nosotros somos incapaces de aparecernos ahí, como el Chapulín Colorado se aparecían. No, contabas con mi astucia, ¿no? No le des clic, no hagas eso, no, mejor corramos por el bosque, ¿no? O sea, somos incapaces de hacer eso. Somos incapaces de monitorear lo que usted lee, los libros que lee. Nosotros no nos aparecemos ni en Amazon cuando busca o en las librerías. No le hace eso, no. Yo es más, soy cuidadoso hasta de recomendar libros que yo mismo leo. A veces me abstengo de recomendarlos, algunos de ellos. No porque sean malos libros, sino porque a veces los autores abrazan ciertas posturas que pueden llegar a confundir a algunos de ustedes. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de estarlos monitoreando, o con quienes platican, o con quienes comparten ideas, o a qué grupos se adhieren en redes sociales, etcétera. Es responsabilidad de cada uno tener cuidado de lo que oímos y cómo lo oímos. Jesús dijo, guardaos de lo que oís y guardaos de cómo oís. Que hay veces que oímos que este punto controversial que veo que choca con lo que enseñan en mi iglesia, y lo voy a abrazar para después ir a mi iglesia y planteárselo a uno y a otro y andar haciendo un escándalo. La comezón de oír es lo que alimenta a los falsos maestros. Acuérdate de eso. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
Se amontonarán para escuchar falsos maestros, falsos profetas. Un maestro de la Biblia que incita a su iglesia, a la iglesia que cuida o que alimenta o a su auditorio, a rebelarse contra la autoridad, mis hermanos, hay que ponerle un signo de interrogación de este tamaño. La comezón de oír es lo que alimenta a los falsos maestros. Así que, para concluir, escudriñémonos. Me invito a que se ponga de pie. Esto nos deja a todos algún tipo de desafío. A lo mejor estamos desenfocados y necesitábamos hoy escuchar otra vez el Evangelio. Bueno, ¿sabes algo? Podemos predicarnos el Evangelio cada día, nosotros a nosotros mismos. Podemos predicarnos el Evangelio, es lo que decía el salmista, cuando dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todos sus pecados, tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Ahí tienes a un creyente predicándose el Evangelio a sí mismo. Cada día nosotros debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos para no desenfocarnos. Pero a lo mejor estabas desenfocado y necesitabas oírlo. Bueno, lo has oído. No te tomes esta pastilla y luego la escupas. Cada día prediquémonos el Evangelio. Quizás puede ser que no conoces a Dios, como esos de los que dijo Pablo. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, no para los que no conocen a Dios, sino para los que están alrededor de alguien quien no conoce a Dios y que cree, y en vez de predicarle, le vienen y le traen basura y vienen y le traen cosas. A lo mejor no conoces a Dios. Solo a lo mejor habías considerado todo eso como algo bueno, algo bonito. Pues aquí mi viejo se entretiene, ya no anda con los amigos aquí en la iglesia, pues por lo menos, ¿no? Al menos ya no llega todo borracho gritando y con el mariachi o las norteñas, ya las de casa de oración nomás. Tranquilo. Pero hoy a lo mejor te has encontrado con el Evangelio y con esta realidad de que vamos a resucitar. La próxima semana lo vamos a ver. ¿Cómo es este asunto de la resurrección? ¿Cómo vamos a resucitar? Lo va a tratar Pablo más adelante. El Señor quiere perdonar tus pecados. El Señor quiere resucitarte de la muerte del pecado para una nueva vida. Y en esta nueva vida esperar la resurrección final. Después, con Él. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que es necesaria para nosotros. Cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creemos que más bien necesitamos algo innovador, algo que nos haga sentir más intelectuales, que nos haga sentir como superiores a otros, tú vienes y nos enseñas nuevamente el ABC, que necesitamos oír. El Evangelio, tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, no es algo despreciable, sino es algo que debe de estar presente cada día en nuestras vidas. Es algo que debe de estar latente en nuestras vidas, porque si yo pienso en que tú moriste, Señor, en que tú derramaste tu sangre por mis pecados, ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a murmurar de otros? ¿Cómo voy a ver a otra mujer que no sea mi esposa? ¿Cómo voy a tomar lo que no es mío si estoy con mi mente y con mi corazón contemplándote, Señor?